Hola, hola, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo desde las instalaciones del ITMC de Fraternidad. Bueno, llegamos a una semana en la cual uno dice, ay, este tema es un tema que muchas veces los estudiantes eh, prefieren como que no, no entrar en él de manera muy decidida, pero hay otros que sí. Y es el tema de las leyes de educación. ¿Qué leyes son las que rigen nuestro sistema nacional de educación superior? Y ahí es donde está la ley 30 del 28 de diciembre, Día de los Inocentes de 1992. ¿Por qué es del 28 de diciembre? Porque el Congreso de la República sesiona en momentos especiales, a final de año, porque se finaliza la legislatura. Entonces, en ese momento, el señor César Gaviria, que era el presidente, le dijo al Congreso que esta ley había que sacarla y salió. Esto produjo una cantidad de paros impresionantes en varias universidades. Yo estudiaba en ese momento en la Universidad Nacional. Eso fue como 2 años de paro, los semestres no continuaban, no, eso fue un caos. No obstante, no era una ley tan mala, pero había una oposición férrea a esa ley y aquí y en cualquier lugar del mundo, por lo general, democrático, siempre habrá posiciones estatales y contraposiciones sociales y hay cosas que no marchan. Pero esta ley poco a poco se fue instaurando y sí marchó. Entonces, en este momento es la que rige la educación superior en Colombia. Está constituida por 144 artículos, de los cuales pues hay un capítulo primero de los principios, hay un capítulo segundo de los objetivos de esta ley, hacia dónde se orienta esta ley, los campos de acción y los programas académicos, las instituciones de educación superior y el tema de la profesionalización o de la formación, la competencia de nuestros ciudadanos en estos campos del conocimiento, los programas de diferentes índoles y diferentes áreas a los cuales se orienta, cómo entra el programa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y los diferentes actores de la educación en Colombia en este proceso y las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, cómo se integran dentro del sistema de educación superior. Eh, bueno, es que acabo de ver algo allí interesante, entonces me saludaron a ver la puerta, pero ahora atiendo ese asunto. Bueno, el asunto entonces de las instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, universidades, las clasificaciones, cuándo se es de un tipo, cuándo se pasa al otro tipo, y viene luego el capítulo de los títulos académicos y los exámenes de Estado. Entonces aquí viene el Estado también a declarar en esta ley de educación superior su papel con exámenes al finalizar las carreras que antes no se hacían o se hacían por parte de las mismas instituciones en el marco de la independencia y autonomía que tienen las instituciones de educación superior. Pero esa autonomía se mantiene para que las organizaciones administrativas se adecúen al caso de cada institución de educación superior, darse y modificar sus estatutos, designar sus propias autoridades académicas y administrativas, crear y desarrollar sus propios programas académicos, definir y organizar sus labores. O sea, la universidad es independiente, sea pública o sea privada, para darse sus propias normas. Y eso es interesante, pero esto ya se hacía antes, pero quedó instaurado en la ley. Entonces aquí viene el tema picante que en esta ley causó revuelo, problema en esa época, que era el tema del fomento de la inspección y la vigilancia. Entonces el asunto era, bueno, eh, el Estado entra a través de los exámenes, a través de una cantidad de actividades, a incidir en la calidad académica. Esa era la defensa, protegiendo la libertad de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra, pero que era importante vigilar que se cumpla integralmente la autonomía universitaria, pero también garantizar el derecho de los ciudadanos porque recibieran unos contenidos acordes a lo que eran
unas normas vigiladas por, en este caso, el Consejo de Acreditación, el CNA, Consejo Nacional de Acreditación, lo que serían las salas CONACES para cada una de las áreas de educación. Entonces ya hoy en día esta ley ha sido reglamentada con una serie de decretos, que se dan cuenta ustedes que esos decretos y leyes que reglamentan esta ley van dándole aquí en las notas de vigencia una transformación y una aplicación a esta ley. Aquí se crea el Consejo Nacional de Educación Superior y el IFES, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, pues se crea, ya estaba como una unidad administrativa del Estado, pero ya se redefine su papel dentro de esta ley y ya empiezan a emitir exámenes no solamente para la educación media vocacional básica, que es el bachillerato, el examen IFES, sino ya tienen que hacer exámenes para las diferentes carreras. Entonces, a partir de esto, pues esta ley cambia un poco la forma como se manejaban algunas instituciones. Eso pudo afectar a algunas, a otras las ayudó a mejorar. En general, ha ayudado a mejorar el sistema de educación, aunque no se ha creado sino de pronto una universidad pública nueva durante estos últimos 30 años. Sí se han creado muchas universidades privadas, algunas de ellas no han prosperado, otras de pronto ahí están, algunas han perdido la acreditación, universidades privadas, pero de las públicas por lo general se han hecho mejores. Cada una de las universidades, de las 27 universidades públicas, se ha hecho mejor y no se ha creado sino una que es la que en este momento está como naciendo hace 6, 7 años, que es la Universidad Digital de Antioquia, pero no se sabe mucho sobre su evolución. Ya tiene un edificio, ya tiene algunos avances, es una universidad virtual, pero es la única que se ha creado. De resto no se han creado universidades públicas nuevas. Entonces, si encontrarán algunos artículos que han sido derogados es porque lo importante de buscar en la Secretaría del Senado las leyes y los decretos es que aparece la jurisprudencia o las normas que las declaran inexequibles o las normas que las relevan. Entonces, lo bueno de leer una ley acá es que usted ya sabe qué es lo que está vigente y qué no está vigente en la ley. Entonces aquí hablan de los sistemas nacionales de acreditación, los sistemas de información, SNIES, SPA10 y todo este tipo de articulaciones que hoy en día le han dado una estructura mucho más sólida y transparente al sistema de educación nacional. Entonces, esta ley también define cómo se organizan los consejos directivos en las universidades públicas y privadas y cuál es la función de un consejo superior universitario, cuál es la función de un consejo directivo, cuál es la función de un consejo académico, cómo se estructura el personal docente y administrativo, cómo se definen quiénes son los profesores ocasionales, quién es el profesor auxiliar, asistente, asociado, cómo se maneja el tema de las universidades estatales u oficiales. Entonces, cómo se maneja el régimen financiero y todos estos temas. Hasta ahora vamos en el artículo 92, el tema del control fiscal y la contratación, la vigilancia de las contralorías de diferentes niveles hacia las universidades, sobre las que son de carácter privado y de economía solidaria, porque hay universidades que son cooperativas y otro tipo de organizaciones de economía solidaria, pero se diferencian de las que son universidades privadas. No obstante, todas tienen apoyo del Estado, todas reciben de una u otra forma subsidios del Estado y hay un capítulo especial entre los artículos 107 y 111 que se denomina estudiantes. ¿Cuál es la calidad de un estudiante y cómo la matrícula, el contrato que usted hace con la institución es lo que define si usted es o no estudiante y cómo eso da origen también al otro tema que tiene que ver con la financiación o el ICETEX, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en Colombia. El tema de bienestar universitario también se toca aquí porque en la década de los 80, en medio de la convulsión y de la crisis de la década del 80, de la década perdida para América Latina,
se perdieron también muchas acciones, actividades de bienestar universitario que se tenían en las universidades, entonces ese tema se toca acá y ese tema ha tomado fuerza dentro de las mismas instituciones y más con las normas de acreditación. Entonces, esto es como el resumen de lo que sería la ley 30. Y esa ley 30 hoy en día podemos ver que se lleva a un decreto que es el 1075 de 2015, donde la ministra Gina Parodi cogió todas las normas de educación desde la primaria, secundaria hasta la universitaria y empaquetó todas esas normas en un solo decreto, que es el decreto 1075, que es un decretote gigantesco. Entonces aquí en el Departamento Administrativo de la Función Pública pueden ver los diferentes decretos que afectan ese decreto, como hay diferentes decretos que le quitan un artículo, le ponen un artículo, le agregan un considerando, declaran inexequible alguna norma. Entonces, a partir de emitida, por lo menos unos 40 artículos han sido modificados total o parcialmente en este ley 1075. Pero yo quiero llegar al decreto 1330 de 2019, que es donde quiero que nos focalicemos, que es como el último de los hijitos grandes que ha tenido la ley 30. Y ese decreto 1330 lo que define es que la formación en Colombia tiene que, en la parte de educación superior, tiene que concentrarse en el tema de los resultados de aprendizaje, porque el sector productivo se queja que muchos estudiantes salen y dicen, hombre, estuve estudiando 5 años, pero todavía yo no sé qué es el mundo. Entonces, que se articule un poco más el sector público-privado del ejercicio profesional con la formación profesional. Ese decreto se focaliza en eso. No es un decreto pequeño porque sustituye el capítulo 2 y suprime el capítulo 7, o sea, quita un capítulo y crea como que ese capítulo 7 que era de la acreditación y de los registros calificados lo embebe en el capítulo 2 y ya crea pues como una afectación al decreto 1075 que era el decreto de la ministra Parodi. Entonces, algo particular es que los considerandos de este decreto son nada más y nada menos que 27 considerandos. Cuando hay una norma, la norma sea un decreto, una ley, un acuerdo, una ordenanza, siempre tiene como un título y unos considerandos. Los considerandos son como las fuentes que dieron origen a la creación de esta nueva norma. Esa es parte de la arquitectura de normas de un país. Tenemos una constitución política y debajo de esa constitución política vienen las leyes, que son como las columnas, y debajo de esas columnas vienen unas columnas de fuerza más pequeñas, que son los decretos los que hacen reglamentario todo esto. Pero es como la jerarquía de normas. Y cada norma tiene que tener unos considerandos que le da fuerza. ¿De dónde viene el sentido de sacar esta norma? ¿Qué inspira esta norma? ¿Para qué se hace? ¿Con qué objetivo? Como dice el meme, ¿a son de qué? ¿A son de qué se hace esta norma? Y esas son de estos considerandos. Entonces, por eso es importante leer esos considerandos en cualquier norma que ustedes revisen. Ya luego viene el decreta o el se ordena o el cúmplase y comienzan los artículos que definen esa norma. Entonces aquí dice que se sustituye el capítulo 2, título 3, parte 5 del libro 2 del decreto 1075, así, puntualmente. Listo, entonces comienza. ¿Cómo se sustituye? Con los conceptos aquí de calidad académica. El primer concepto que inserta esta norma es qué es calidad académica. Ese conjunto de atributos articulados, independientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica. Eso es una berriondera. Entonces, importante esta norma, que se aprendan qué es calidad académica. Para que cuando hablemos de calidad académica, que un profesor le hable de calidad académica, usted sepa de qué le está hablando. Listo. Cuando un administrativo, cuando un empleador le hable de calidad académica o calidad en la educación superior, usted va a decir que se sabe el artículo 253211, concepto de calidades del decreto 1330 que sustituye el título 2 del decreto. No, mentiras, no se lo va a aprender de esa manera. O sea, así esto no se lo va a aprender nadie. Simplemente quería decirles que en esta norma hay cosas muy interesantes. Cuando uno está desocupado para las 3 de la mañana un domingo, le da por leer estas normas y uno se divierte muchísimo. Uno mata el tiempo. En lugar de ver videos de TikTok,
uno puede ponerse a leer leyes. Y esto de leer leyes es una cosa súper divertida, porque uno empieza a entender que uno es profesional y que se está volviendo viejo y que uno quiere aprender un poco más y profundizar sobre las políticas institucionales, sobre lo que es la gestión de la información, la arquitectura institucional en las organizaciones educativas. ¡Wow! Interesante. ¿Qué es ese concepto de la arquitectura institucional? La cultura de la autoevaluación, la cultura de la mejora continua, los mecanismos que existen, los programas de egresados, los modelos de bienestar. ¿Se acuerdan que la norma, en la ley 30 que está encima de esta, y está de hace 30 años, habíamos hablado de eso? Entonces aquí ya redefinen el modelo de bienestar de una institución, de los recursos físicos, tecnológicos, aquí desagregan esto en parágrafos que son como hijitos de los artículos, y empezamos a hablar de la evaluación de las condiciones de calidad de un programa. ¿Qué es la condición de calidad de un programa? ¿A qué nos referimos cuando un programa entra a un proceso de registro calificado? ¿Qué debe cumplir un programa de pregrado? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para ofrecerle a los estudiantes, a la sociedad, un programa de pregrado? Tenemos que cumplir todo esto. Entonces, algo interesante es que aquí hablamos del concepto de crédito académico. El artículo 253.241 habla de qué es un crédito académico. 48 horas de trabajo dura y pura. Y si le puede dar un poco más, pues le da un poco más. ¿De cuánto es esta materia? De 2 créditos. Es decir, que mi exigencia como docente es tenerlos a ustedes aprendiendo durante 96 horas, aprendiendo sobre su carrera, disfrutando y aprendiendo a querer la contaduría pública, la ingeniería financiera, la tecnología en análisis de costos y presupuestos, o definiendo si esto es lo que no les gusta. Pero ustedes acá en este curso tienen que haber gastado 48 horas de trasnocho o de vida diurna. No, mentiras, de trasnocho no. El estudiante que trasnocha aprende muy poquito. Me gusta que no trasnochen, prefiero que madruguen. El estudiante que madruga le va mejor académicamente. Eso está demostrado en el mundo. La persona que madruga le va mucho mejor que la que trasnocha y que la que toma tinto. Es mejor que tomen agua aromática que tomen tinto. Bueno, número de créditos de un programa, horas de acompañamiento del trabajo independiente y del trabajo asistido en los programas, que es un programa de convenio, sobre las titulaciones. Bueno, aquí habla de cosas supremamente divertidas y buenas, y también nos habla de los ciclos propedéuticos y de las condiciones específicas de lo que es incorporar las competencias articuladas a los resultados de aprendizaje que les dije en el video anterior, en la semana anterior, que iban a evaluar ustedes. Entonces, el objetivo de esta semana es que me digan en qué medida los resultados de aprendizaje de su proyecto educativo de programa que revisamos la semana pasada, en qué medida cumplen los criterios del decreto 1330. Entonces cogen ustedes así, le dicen control buscar a su computador, ¿cierto? Control buscar, perdón, que se me cambió de norma, y le dicen resultados de aprendizaje. Aparece 11 veces la palabra resultados de aprendizaje en esta decreto 1330. Entonces, la idea es que ustedes revisen en qué partes aparece y hagan un video de 6 minutos diciendo si nosotros como departamento de finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM estamos cumpliendo a cabalidad en el proyecto educativo del programa que está actualizado 2021 o 2022 con lo que dice el decreto 1330. Listo, esa es la actividad de esta semana. Un video de 6 minutos. Ya saben, si no quieren hacer un video de 6 minutos, pueden leer un artículo de Harvard Business Review o pueden hacer alguna de las actividades que hay allí. Tienen que leer en inglés. O sea, tendría que leer en inglés 20 minutos y luego dar una explicación en español. Pero bueno, ya ustedes deciden qué quieren hacer. O sea, porque ya a partir de esa semana número 5, de la semana número 5, esta es la semana número 6, ya a partir de esa semana ustedes son más libres en lo que quieren hacer. Simplemente ya escucharon este video, ya tienen una idea sobre estas normas, ya ustedes deciden qué actividad quieren hacer. Listo. Éxitos. Espero que se estén amañando en el programa y que se diviertan.